Bueno, sabemos cómo estamos. Pues llega la fecha, la famosa fecha, donde Windows 10 dejará de recibir soporte y actualizaciones de seguridad. Y muchos estaréis preguntando qué hacer, qué ha pasado. Hay algunas alternativas que ahora vamos a ver. Pero hay una pregunta en concreto, aunque voy a hacer un inciso, ya os enseñaré un vídeo que en Europa estará un año más. Así que, pues nada, a disfrutar de ese año de soporte en Windows 10. Pero si te estás preguntando, hay una forma de actualizarlo, de instalarlo, que es saltándote las restricciones de compatibilidad que tienen, porque por otro lado tenemos sistemas operativos alternativos como es Chrome OS, Ubuntu, pero estas opciones no suelen convencer a la mayoría, que al final somos esclavos de Windows y esta es a lo que estamos acostumbrados todos. Entonces la otra alternativa es usar programas como Rufus o otras alternativas muy fáciles con la ISO para instalarlo saltando esas restricciones. Y la pregunta, ¿es legal este tipo de instalaciones? Bueno, pues por lo que he estado viendo por aquí. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción, donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros, juegos y otras cositas varias, ¿vale? Vale, nos saltaríamos y modificaríamos los requisitos estos obligatorios de que tenga más de 4 GB de RAM, aunque bueno, si es muy viejo, a lo mejor te va a pedales. Sobre todo los problemas procesadores que no son compatibles y las TPM 2.0, el chip este que te comprueba si temas de seguridad y esas cosas. Entonces, si nos saltamos esas restricciones, depende del sistema que uses. Microsoft ha indicado que por un lado lo más importante es tener una licencia original de Windows 10 o 11, ¿vale? Que se convierte en 11 o de 11, que no sea pirateado. Entonces, por ese lado, no habría problema. ¿Cuál es el otro problema? Voy a dejar esa pregunta en un inciso, viendo que me aquí. Hay otras alternativas para conseguir estas Windows 11 para saltarte las restricciones, que son con Fluiby, como se diga, o Tiny, que esos sí modifican el sistema operativo y entonces, bueno, ahí estarían en un gris, entre un blanco y negro estarían en un gris y un poco de duda. Pero hay una opción que es con la propia ISO, que yo lo traigo por el canal, que si, a ver si me acuerdo, lo dejo en el comentario fijado, que es que le pones un comando y te lo instala y se salta a modo server, pero te instala Windows 11 normal y se salta estas restricciones. En ese caso, que no hemos modificado nada, según parece ser, sí sería legal siempre que tengas una licencia legal. Ok, ¿qué pasa? Que luego no se hacen responsables si el rendimiento, si el funcionamiento del Windows es malo. Ok, porque claro, como ellos que no lo han probado, no te van a decir, sí, claro, hazlo, tira para adelante. Todo ¿cómo se dice esto? Mi pensamiento, mi planteamiento, que es que tires los ordenadores y compras nuevos para comprar Windows 11, nada, no te preocupes. Pues claro, no te van a decir 100% que sí. Pero yo te puedo contar que en varios sitios hemos instalado Windows 11 saltando estas restricciones y en principio en uso no hay problema, ¿vale? No se están funcionando bien y demás. Actualizaciones sí están cogiendo. Es verdad que a lo mejor algunos ha quedado en la 23H2 y hay que hacerlo otra vez con esta ISO y ese comando. Habría que verlo. Pero, pues nada, pues que sepas que no habría en principio problema, ya cada uno que opte por la mejor solución. Si es verdad que tu PC, si es muy antiguo y va a ir a pedales, pues casi a lo mejor opta por otra opción más liviana o por comprarte uno nuevo. Pero claro, tirar PCs, 200.000 PCs, millones de PCs, porque ya no soporta en Windows 11, pero sí Windows 10, pues es una pena. Así que nada, amigos, espero que este breve vídeo te sirva. Me comentes si tienes dudas, sugerencias, críticas, te suscribas, que me viene bien, y nos vemos en el próximo, coleguitas Scotty. Hasta luego.